Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Además que es una mañana que nos permite reunirnos el pasado, el presente y el futuro. Bueno, yo me tomo para mí el pasado, por aquello de que yo soy una señora de edad, mayor de edad, de este domicilio, 35 años en el oficio. Y lo único que me diferencia de esos 21 años con los que comencé, no empiecen a sacar cuenta, es que tengo 20 kilos de más y el pelo largo por una promesa que espero que antes de los 60 se cumpla. El presente, como yo soy el pasado, el presente que nos convoca es la realidad que vivimos hoy los venezolanos, específicamente los periodistas venezolanos, y que obviamente va a reseñarnos y va a pasearse por allí nuestra oradora de orden, quien es Tamoa Calzadilla. Y el futuro nos toca a todos. El futuro tenemos que armar ese rompecabezas que hace 2 años comenzamos a armarlo y nos llenamos de ilusión, de emoción, nos dejamos el pellejo con Enrique Capriles, pero le falta mucho al futuro, por lo tanto la convocatoria es precisamente a ese futuro y a armar ese rompecabezas. Sin olvidar, por favor, de dónde venimos. De dónde venimos, sobre todo los periodistas, que hoy lo rojo nos parece fu y lo comunista nos parece fu, y los partidos políticos los estamos todo el tiempo criticando. Y hay que hacer ese ejercicio, sobre todo a las nuevas generaciones, el ejercicio de rescatar de dónde venimos, cómo nacimos y cuántas luchas hemos librado desde el periodismo y desde la política para lograr un mejor país. Nos desviamos en algún momento, pero hay que volver a buscar esa senda para rellenar y para completar ese rompecabezas que es el país. Le decía que las nuevas generaciones tienen que buscarlo y tienen que rescatar toda esa historia, porque finalmente ya nos quedamos sin presidentes. Al último lo despedimos la semana pasada, el doctor Ramón J. Velázquez, que además no solamente tenía la virtud de ser historiador, sino que también formó parte de nuestra especie y de nuestra manera, porque el doctor Ramón J. Velázquez decía que prefería periodistas combatientes a periodistas complacientes. Este momento es el momento del combate, que nunca lo hemos dejado atrás, porque finalmente siempre los periodistas estamos en la acera del frente, en la acera del frente del poder. Y decía que hay que buscar esa historia, porque bueno, aquí están los representantes del Colegio Nacional de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y hay que recordar que precisamente se vino de esas luchas, y uno de los hombres que rearmó, reagrupó y consolidó finalmente aquella asociación de periodistas y luego el Colegio Nacional de Periodistas fue Héctor Mujica, el profesor Héctor Mujica. Hablar de Héctor Mujica es así como hablar para muchos de un diccionario, pero de un diccionario completo, porque además para hablar con él había que llevar 4. Había que llevar un diccionario inglés-español, italiano-español, francés, que era una lengua que le encantaba, y el ruso. Y el ruso por una particularidad. Recordemos que Héctor Mujica siempre fue militante del Partido Comunista Venezolano. Hago esa acotación porque de ahí venimos, y la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, su primer director fue Héctor Mujica. Y la característica de él no solamente era su simpatía, él era un hombre de izquierda exquisita, le encantaban las exquisiteces. Ese hombre de la izquierda nunca, en ninguna clase, nunca en ninguna de sus actuaciones como profesor o como director, intentó bajo ninguna circunstancia introducir nada que tuviera que ver con su ideología. Allí se formaron cientos de miles de periodistas con Héctor Mujica, que como el otro Mujica, el que tenemos ahora, también lo vimos alguna vez, y hay una fotografía que lo muestra, quienes no tuvimos la oportunidad de estar
en ese momento, porque ahí sí éramos chiquitos, bueno, remangados, con el pantalón remangado, con un tubo de agua, lanzando agua para limpiar los pasillos de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Pero Héctor tenía, como les decía, una manera muy particular. Él era plural, por lo tanto, sus ideas las combatía a rabiar, pero también reconocía al otro, reconocía a quienes en ese momento estaban dentro de lo que es la política nacional, combatió fieramente a todos los partidos políticos y todas esas ideas, pero era un hombre plural. Tan plural porque también hay que rescatar una figura que tenemos olvidada, porque parece que se nos están olvidando las cosas, un hombre como Rómulo Betancourt. Y digo que la relación que también podemos rescatar de eso es que ese hombre también venía de la izquierda. Rómulo Betancourt formó parte del Partido Comunista de Costa Rica, después hizo un partido revolucionario, es decir, todos venían de esos ideales, pero que finalmente entendieron que no solamente había que luchar por una clase, sino luchar absolutamente por todos. Ojalá pudiéramos hacer esa tarea de rescatar a esa gente que nos enseñó muchísimo y sobre todo eso, Betancourt, que nos dejó allí un legado y que fue el primer político que se fue a empantuflar a Berna, como él mismo decía, y que dejó que las generaciones y lo que es su partido se siguiera desarrollando una vez terminada la presidencia de la República. De esas cosas también hay que rescatar dentro del periodismo y de la política, porque finalmente los periodistas y los políticos estamos allí en ese amor y odio constante, porque nosotros siempre estamos, como dije, en la acera de enfrente, urucuteando, hurgando y desmenuzando todo lo que hacen quienes tienen o detentan el poder. Ojalá pudiéramos hacer ese ejercicio y ojalá pues nuestros líderes no lleguen a tan viejitos, sobre todo porque, bueno, Betancourt cuando era muy mayor, tuve la oportunidad de, en el Congreso de la República, en un acto que estaba realizándose allí, hacer pues las preguntas de rigor de la actividad que se estaba desarrollando, y él me dijo: yo no declaro de pie, señorita. Y es así, él no declaraba cuando estaba muy mayor de pie, tuve que esperar que se sentara para poder tener esa declaración. Yo creo que esos son los tesoros que uno tiene que amalgamar allí para poder de vez en cuando y siempre echar la vista atrás y saber de dónde venimos. Venimos de gente combatiente, gente luchadora, gente que lo dio todo por el país, gente como ustedes y como nosotros, porque finalmente, como está el partido Argentina, ¿no? Hay un partido de fútbol y está jugando Argentina. Quiero recordar a un viejo compañero de Radio Caracas Televisión, que ya tampoco está con nosotros, pero bueno, que se convirtió después en un gran escritor, Tomás Eloy Martínez, que nos decía que hay que recordar siempre que el periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Es ponerse en el lugar del otro, comprender al otro y a veces ser otro. Y recordar las palabras de Ramón J. Periodistas combatientes y no periodistas complacientes. Tenemos una combatiente entre las filas y los dejo para que sea nuestra oradora de orden. Además nos complace enormemente que nos acompañe Tamoa Calzadilla. Soy más chiquita que Ana María, eso es obvio, ¿no? Buenos días. Bueno, buenas tardes, ya. Saludos para el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, diputados al Consejo Legislativo del estado Miranda, ciudadanos miembros del Cabildo Metropolitano, secretaria general del gobierno del estado Miranda, Adriana Delía Briceño, Ana María Fernández, que me precedió, directora de Coordinación de Programas e Información de la Gobernación, Tineo Guía, presidente del CNP,
Miriam Pacheco, secretaria general del CNP Seccional Miranda, Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ciudadanos, directores, editores, jefes de redacción de los distintos medios de comunicación social, representantes de los diferentes medios de comunicación social condecorados y reconocidos, invitados especiales, amigos, familiares, los señores Bocaranda, hijo y padre, que ahora me acompañan en un nuevo camino. Bienvenidos todos. Seré breve. Censura del siglo XXI. Días antes de que supiéramos que habían vendido la cadena Capriles, recibimos una visita en aquella redacción única que todavía olía a nuevo. Los recién conocidos dueños de Globovisión llegaron para estrechar las manos de los directores y algunos jefes. Lo siento por ese canal, es una lástima, susurrábamos a algunos. Era una preocupación ajena, parecía lejana. Entre el grupo de visitantes de traje se distinguía uno muy bajito, ese que nombramos tanto en aquel Últimas Noticias de 2005, cuando publicamos de la existencia de la banda de los enanos, que operaba en el sistema judicial. No sería la única paradoja que se convertiría en comidilla por varios días, con sus noches. Nos estábamos viendo en un espejo sin saberlo. Esa redacción, orgullo de todos, en pocos días sería de otros, y algunos de nosotros ya ni estaríamos allí. En Venezuela nos pasa cada rato y está demostrado que no hay imposibles. Siempre puede pasar lo peor. No creíamos que cerrarían RCTV y ocurrió. No calculábamos que además de golpear periodistas, los propios funcionarios uniformados robarían sus equipos con total impunidad y allí está. Tampoco sospechábamos que a sus más de 80 años, Teodoro Pekov, director del diario Tal Cual, debe ir cada semana a presentarse a tribunales como un ladrón, como uno más de los que dispararon el 12 de febrero y salieron con medida cautelar por una columna de opinión que ni siquiera escribió. Los periodistas no pensamos que la prensa estaría ahorcada y sin papel por falta de divisas para comprarlo y que rebajarían los cuerpos, las noticias, los especiales, suplementos, hasta llegar a una oferta dolorosa de notas recortadas e informaciones que no salen hoy, quizá mañana, tal vez sí, tal vez no. Era difícil imaginar que en medio de una redacción estuviera una dirigente del partido de gobierno para poner orden y que una nueva forma se impondría para acallar la crítica y favorecer al poder, la censura del siglo XXI. Ese rimbombante apellido ha servido para intentar explicar un modelo político y económico que pocos saben definir cómo es y en qué consiste, pero existe y conduce a este país más que la propia Constitución Nacional. ¿Es socialismo clásico? No, es socialismo del siglo XXI. ¿Vivimos en una dictadura clásica? No, estamos en la democracia del siglo XXI. ¿Es censura clásica? No, es censura del siglo XXI. En esta nueva era ya no hace falta colocar al hombre del ministerio con el lápiz rojo dentro de una redacción. Simplemente se compra el medio y ya, a cualquier costo, porque total no es para hacer negocios. Por eso no importa la pérdida del recurso humano, cometer errores técnicos y éticos o los proyectos futuros que estaban involucrados. Se adquiere a realazo limpio y con capitales dudosos, como es la norma en el socialismo del siglo XXI, para dominarlo, doblarle las rodillas y convertirlo en órgano de propaganda oficial, que no moleste más, que deje la imprudencia. Lo demás es lo de siempre. Despide al director, que no agarra línea, y deja al complaciente, hasta que deje de adular. No mandes a ese periodista esa entrevista, hasta que aprenda a preguntar. Bájale dos, así. De los mismos creadores de la censura del siglo XXI llegaron también las agresiones de los nuevos tiempos. Pasamos de las amenazas clásicas a periodistas y llamadas intimidatorias, a interrogatorios interminables en fiscalía para obligarnos a revelar nuestras fuentes. Pero más recientemente vimos los allanamientos, las palizas con costillas rotas como la que le propinaron varios guardias a Gabriel Osorio, el robo de equipos de trabajo y teléfonos celulares. En este campo hay de varios tipos. Ocurrió el de la corresponsal Francesca Comisari por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. También está el decomiso del equipo fotográfico personal de David Maris,
quien hacía fotos a Lilian Tintori para una entrevista que saldría publicada en el ABC de España. Se cumplieron 2 meses y el director de Ramo Verde no se la ha devuelto. Quedó impune la golpiza que le asestaron seguidores del chavismo a comunicadores de la cadena Capriles que manifestaban en el Boulevard Panteón. Era 2009. Largo rato nos llevaría a recordar cada caso, afortunadamente registrados por organizaciones como IPIS, Espacio Público y el Sindicato, entre otras, lo que permitirá que la justicia llegue algún día. Los medios del Estado en el siglo XXI merecen mención aparte, más bien tesis de grado, por su uso abusivo para hacer propaganda política, por la utilización de recursos económicos de todos los venezolanos para vilipendiar, ofender y amenazar a quienes no comulgan y critican al gobierno. Se volvió práctica común la transmisión de grabaciones privadas obtenidas de forma ilegal, sin orden judicial, para torcer y acusar, sembrar dudas y acribillar. A toda hora, por televisión, radio o prensa, los medios del Estado venezolano reproducen propaganda política, sin que a ningún poder le importe, mucho menos al poder moral. Ante este panorama, cualquiera pudiera pensar que todo está perdido, y el último que apague la luz. Pero sorpresa, los periodistas no nos rendimos y estamos empujando un fenómeno que ya tenía ejemplos en la historia reciente y en países vecinos y no tanto. Buscamos nuevas plataformas para hacer y decir, para llegarle a las audiencias, ávidas de información que son las primeras víctimas de la falta de información o la manipulación que esconde verdades y maquilla otras. Con motivo del premio a las mejores investigaciones del Instituto Prensa y Sociedad, fue invitado el experimentado periodista peruano Raúl Gorriti. A propósito de lo que vio, estampó en su blog la semana pasada: en ninguna parte es fácil, pero en pocos lugares tan difícil el periodismo de investigación como en Venezuela. Sin embargo, advirtió que se debe celebrar la existencia en el país de un grupo diverso y por fortuna creciente de periodistas venezolanos que se mantienen dentro de las exigencias de rigor investigativo, de búsqueda pertinaz de la evidencia, de la exposición probatoria de hechos, pagando fuertes precios personales en muchos casos. No es solo admirable, sino muestra una conjunción de talentos y de temples que ha probado cuán necesario y eficaz es el periodismo de investigación en las circunstancias más difíciles, cuando se lucha por las libertades y derechos básicos. He tenido la dicha de compartir con varios de esos investigadores a los que se refiere Gorriti: Lisette Boone, César Batis, Laura Weffer, Alvinson Linares, Jesús Alberto Yajure, Airan Fernández, Carjoan Cruz, Lisa López, Cristina González, mi equipo en Últimas Noticias y El Mundo, hoy desmantelado. La artífice de los inventos y de mirar hacia adelante, Natalia Alvaray, tampoco está donde estuvimos por 15 años. Sin embargo, les tengo una buena noticia: todos estamos haciendo periodismo desde alguna trinchera. Hay razones para creer que vivimos una profunda crisis de la industria de los medios de comunicación, mas no de los periodistas y del periodismo. Me gusta creer que a los periodistas nos llegó la hora, sí, la hora de hacer más y mejor periodismo, de reinventar, pero sobre los firmes pilares de siempre: la búsqueda de la verdad, responsabilidad, ética y compromiso. Los periodistas no queremos que quienes ocupan cargos de poder sean nuestros amigos, pero sí que respeten el oficio y entiendan que es parte de la democracia. No hay democracia sin periodismo, no hay periódico sin papel, no hay periodismo sin transparencia, no caben en este juego los dueños de medio con capucha. Somos la piedrita en el zapato que le recuerda al poderoso que tiene cuentas que rendirle a su gente. Prepárese, señor gobernador Enrique Capriles, que aquí tiene unas cuantas con las que deberá caminar si algún día es presidente. Tomo una frase que deslizó un colega el pasado viernes 27 de junio. Celebrar es una forma de seguir de pie. Y de pie, celebrando este nuevo Día del Periodista que nos encuentra firmes y con ganas de seguir haciendo país, haciendo periodismo, quiero recordar el coro de una canción de Rubén Blades y Willy Colón. Siempre aparece el sol tras los aguaceros. Siempre tras la tormenta llega la calma. Después de los tiempos malos llegan los buenos y premian a los que no rindieron sus almas. Buenas tardes.
Y luego de este reflexivo discurso por parte de nuestra oradora de orden, Tamoa Calzadilla, a continuación vamos a tener las palabras por parte del gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Enrique Capriles Radomski. Muy buenas tardes a todos, diputadas y diputados del Consejo Legislativo de nuestro Estado, miembros del Cabildo Metropolitano, Adriana Delía, nuestra Secretaria General de Gobierno, Ana María Fernández, Directora de Coordinación de Programas e Información del Gobierno de Miranda, Pinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas y demás miembros que le acompañan, Miriam Pacheco, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Miranda y demás miembros, Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Tamoa Calzadilla, nuestra oradora de orden, ciudadanos directores, editores y jefes de redacción de los distintos medios de comunicación, representantes de los diferentes medios de comunicación social condecorados y reconocidos en este acto, invitados especiales, familiares y amigos, señoras y señores. Voy a ser breve, no como las ruedas de prensa, que digo que voy a ser breve y pasan 2 horas y seguimos hablando. Bueno, yo le decía ahora a Ana María, quiero empezar por allí. Todos los que están aquí, que hoy son condecorados o reconocidos su trabajo, yo no tuve nada que ver en su elección. Yo lo único que hago en estos premios, dejo constancia al Colegio Nacional de Periodistas firmar. Hay un grupo en la gobernación que son todos periodistas, que son los que eligen año tras año quienes van a recibir el reconocimiento. Y no aspiro nunca, por favor, así lo pido hoy, que a mí me reconozcan como comunicador. Creo que es un desprestigio a la profesión que dignamente ustedes ejerzan, que Nicolás Maduro sea reconocido como comunicador del año. No aspiro nunca, en el cargo que esté, que me den el premio de periodista o comunicador. Este es un premio para ustedes, de reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo, y así tiene que ser siempre. Entonces, hago esa salvedad, por favor, Ana María, que quede claro que aquí no hay una mano inocente, sino es un equipo de profesionales que trabajan en la gobernación, que son las que se encargan de hacer posible año tras año este acto de reconocimiento. Y después quiero dejar una reflexión. Entre el año pasado y este año, a mí no me gusta hablar en primera persona, siempre hablo de nosotros, no el yo, porque creo en el nosotros. No creo en un proyecto personal de nada. Entre el año pasado y este año, nos ha tocado a nosotros y este servidor lidiar con una situación de censura muy dura, mucho más dura de lo que ustedes se imaginan. Porque no solamente se trata de una censura en los medios que algunos conocemos, se trata de una censura en medios que no son tan famosos, que no son tan reconocidos, que de repente no tienen tanta audiencia. Y nos ha tocado lidiar este año con la llamada telefónica, con la presión al periodista, con la llamada al dueño de la radio, con la llamada al jefe de la redacción, que no salga Capriles. Todo lo que Capriles diga no puede salir en este medio. Y bueno, en un país donde los medios de comunicación son masivos, donde tantas personas por allí es que obtienen la información, nos ha tocado a nosotros también ver qué hacemos, cómo nos reinventamos,
¿Cómo logramos que nuestro mensaje no quede única y exclusivamente en la comunidad donde estamos, donde visitamos? Y allí yo quiero aprovechar este acto, sin nombrar a nadie con nombre y apellido, porque vengo en nombre de muchos también a traerles una palabra de agradecimiento a los periodistas que han perdido su trabajo por no permitir que la censura impere sobre nosotros. No lo voy a decir con nombre y apellido, pero desde aquí las personas lo saben. Gracias. Gracias no por no censurarnos, gracias por darle la oportunidad a todas las personas de oír todas las informaciones. Yo hubiese querido ser periodista, y fíjense, soy político, servidor público. Entre nosotros no hay mucha diferencia en nuestro objetivo, somos servidores. Tenemos algunos una responsabilidad de tomar decisiones. Ustedes no toman decisiones de gobierno, pero también son servidores. Porque muchas veces la única voz que se oye es la voz de ustedes, que al final es la voz que permite que otros que no tienen voz puedan ser escuchados por quienes tienen el poder. Si ustedes se callan, si ustedes se venden, si ustedes se entregan, este panorama que se ve tan oscuro será mucho más oscuro, mucho más difícil. Yo creo que esta profesión hoy pasa por un momento histórico, pasa por un momento crucial para el futuro de nuestro país. Algunas personas me preguntan a veces de mi posición, ¿qué le pasó a Capriles? Con mucho gusto les puedo explicar y podemos estar aquí ahora, no qué me pasó, sino cuál es la visión que yo tengo del país, donde algunos no tienen la oportunidad de escucharla, porque no hay medio donde poder explicarla. Y eso no es contra ustedes. Nunca mi lucha será contra el que quiere decir la verdad. Mi lucha es contra el que quiere coartar la verdad. Esa es mi lucha. Es una lucha sincera, honesta, de la que creo. Es para mí una lucha de principio. Y yo sé que la inmensa mayoría de los periodistas venezolanos tienen principios. Cada vez que vean una situación difícil, dura, un momento oscuro, apelen a sus principios. Para mí esa es la clave de todo. Siempre la respuesta la tendrán en sus principios, en lo que aprendieron, en la enseñanza que han tenido. Ahí está la respuesta de todo. Y ahí está la respuesta de qué pasó con Capriles. El conocer este país tan bien como lo conozco me hace tener la posición que hoy tengo. Nuestro entorno no necesariamente representa la mayoría del país. Muchas veces donde estamos, donde trabajamos, donde convivimos, a veces creemos que es el país, y el país es mucho más grande. El país está compuesto además de personas de distintas formas de pensar, y yo creo, como lo tienen ustedes, que quienes queremos en este país que haya un futuro, nosotros tenemos que ir pensando también en el futuro. Este país tiene que ser gobernable. Este país tenemos que rescatar el valor de la tolerancia, del respeto. Aquí muchos de los periodistas tienen el derecho de pensar distinto a mí, tienen el derecho a opinar distinto a lo que yo diga. No por eso tenemos que irrespetarnos, ni llamarnos traidores, ni vendidos. Tenemos que aprender todos a convivir. Este país necesita la convivencia y ustedes tienen mucho que ayudar en esa convivencia. Ustedes son puente. El periodismo, el que yo respeto profundamente, es ese periodismo que es puente, que es un periodismo que no se deja llevar ni para un lado ni para el otro, sino es ese periodismo que está permanentemente en la búsqueda de la verdad que el gobierno no quiere que se oiga. Porque el gobierno, como lo dijimos el día del periodista, el gobierno los quiere a ustedes mudos. Los quiere como Shakira, pues como la canción de Shakira. Ciega, sorda y muda. Así los quieren a ustedes. Yo creo que hemos demostrado que no tenemos 2 días en esto al servicio de nuestro país, que jamás, y por eso lo decimos con toda la autoridad moral de pararnos aquí, jamás he llamado yo a un periodista o a una mesa de redacción para decir, quita esto, ponga aquello. Prefiero oír siempre la verdad, por muy dura que sea, a una mentira que pueda sonar bonita y que al final la verdad termina imponiéndose sobre esa mentira. Así que agradezco de corazón a quienes hoy todavía valientemente
nos dan la oportunidad de dirigirnos a nuestro pueblo y que no se quede nada más en ese contacto directo. Yo espero, como me ha tocado también, que no lo pensaba en estos últimos tiempos, firmar cartas reconociendo el trabajo de muchos de los que ejercen esta noble profesión porque se van del país. Les pido, no abandonen el barco. Este barco no lo podemos abandonar. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra patria. Si abandonamos el barco quedará en manos de quien no debe dirigir este barco. Este barco es de todos nosotros, este barco es de todos los venezolanos. Ojalá que las cartas que recibamos sean cartas de personas que más bien regresan al país, o cartas que tengamos el día de mañana la oportunidad, como hemos dicho siempre, que haya muchos medios, que las cartas sean no dirigidas a nosotros, sino dirigidas a las oficinas de recursos humanos de todos esos medios, porque se abren nuevas oportunidades de trabajo para periodistas, para todos los comunicadores sociales. Ese es el sueño que nosotros tenemos. Y con eso termino. La última vez que yo tuve la oportunidad de estuve en Perú, en un viaje que hacíamos de Chile a Perú. Veníamos ustedes recuerdan, de ver al presidente Piñera, que nos había atendido después del proceso electoral del 14 de abril. Hicimos una parada en Lima para regresar a Caracas. Y nosotros regresamos el domingo. Y el domingo, bueno, es el día, como era aquí tradicionalmente, el día que más se lee el periódico. En el momento que abría el periódico, los periódicos allá, todos los periódicos de este grosor, impresionante. Yo que no soy comunicador, una envidia. Y yo decía, qué sabroso, ¿no? Y usted abría los periódicos, y los periódicos llenos de publicidad, revistas. Yo hoy por hoy, mucha de la información que ustedes, a veces no tengo oportunidad de leer el físico, pero el domingo tuve la oportunidad de ver el físico, el periódico, y tenía tiempo que no revisaba las revistas de los grandes periódicos, Estampa, Todo en Domingo, Fascinación, algunas de esas revistas. No quiero dejar a nadie por fuera. Así, mire, ustedes lo saben. Puede ser que sea falta de papel, sí, pero no solamente falta de papel. Esto es mucho más profundo. Se destruyó la economía. No hay anunciantes, no hay sector privado que anuncie en los medios. ¿De qué viven entonces los medios? Ahora vean ustedes otros medios oficiales, así. ¿De qué? De propaganda del gobierno. ¿Y quién paga esa propaganda? La pagamos todos. Ese es el país que nosotros estamos llamados a cambiar. Y esa propaganda que está allí, porque ese medio que está allí, al final lo que queremos es que ese medio, que puede tener el gobierno un medio oficial, ese medio no se construya en detrimento de otros. Ese medio no se construya para poder, como dicen, controlar todo lo que hay. Y con eso termino también. Hoy por hoy, la censura del siglo XXI, de la cual hablaba Tamoa, yo le pusiera un ingrediente. Este gobierno, lo que hay ahora, encontró otro camino para imponer la censura, que es la compra de los medios. Comprar medios. Eso da la sensación de que es simplemente un tema de accionistas, de cambio de negocio. Fíjense y analicen ustedes de dónde viene ese dinero. O sea que ahora la censura del siglo XXI, de la cual hablaba Tamoa, peor. Es decir, que el dinero de la corrupción compra los medios, pone los medios al servicio del gobierno, y bueno, aquí no hay censura, pues. Aquí todo sigue funcionando, aquí no se están cerrando medios. ¿Es que acaso no es prácticamente un cierre de un medio que usted lo compre y lo ponga al servicio de la propaganda oficial? Yo lo considero prácticamente lo mismo. Ahora,
Eso, ¿quiénes son los que pueden resistir? Porque el miedo también llegó al oficio de ustedes. Y eso es una realidad. Ustedes tienen familia que mantener, ustedes tienen hogares que sostener. Ahora, el miedo también llegó al oficio de ustedes, a la profesión. Ahora, ¿qué tienen, en mi opinión? ¿Quiénes son los únicos que pueden evitar esto? Son ustedes. Ustedes son los únicos que pueden vencer ese miedo y ustedes son al final los únicos que pueden vencer que la corrupción compre medios y los apague. Son ustedes. Así que ustedes hoy más que nunca, con el perdón, son, creo yo, cruciales y protagonistas del momento que vivimos. Así que, de todo corazón, como les decía antes, sigan adelante, sigan luchando, porque la lucha de ustedes es la lucha de mucha gente, que ustedes no lo saben, y sépanlo porque es así. Muchas gracias, felicitaciones a todos los condecorados, sigan adelante y espero que el próximo año, esperamos todos, que cuando vengamos aquí a reconocer la labor de los periodistas, no solamente que tengamos más periodistas, sino que tengamos una situación con la libertad de expresión distinta a la que hoy tenemos. Esa es la lucha que todos tenemos que llevar adelante. Muchas gracias y felicitaciones. Amigas y amigos, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Periodista Venezolano, el Gobierno de Miranda reconoce la trayectoria de destacados profesionales mediante el otorgamiento de la Orden El Precursor, condecoración instituida en homenaje al epónimo de nuestro Estado, el Generalísimo Francisco de Miranda. Asimismo, ha sido conferida la Orden Leoncio Martínez en honor a nuestro polifacético escritor, humorista, periodista, dramaturgo, caricaturista, poeta, publicista, compositor de las letras y algunas melodías populares y promotor del Círculo de Bellas Artes de Caracas, pero sobre todo reconocido como una clara figura que con el poder de la palabra enfrentó a una de las dictaduras más feroces de nuestra Venezuela. Asimismo, en el día de hoy serán entregados reconocimientos a trabajadores de los medios por su importante trabajo a diario en defensa de la libertad de expresión. Lectura de la resolución número 204. República Bolivariana de Venezuela, Gobernación del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 61 y 70, numeral 1, de la Constitución del Estado Bolivariano de Miranda, en concordancia con lo dispuesto en la resolución número 131, de fecha 21 de junio del año 2006, y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y 7 del reglamento sobre la condecoración Orden El Precursor, de fecha 30 de diciembre del año 2006. Considerando que en fecha 21 de junio del año 2006 se dictó la resolución número 131, publicada en Gaceta Oficial número 0082, mediante la cual se crea la Orden El Precursor, instituida para enaltecer la memoria del Generalísimo Francisco de Miranda y para ser otorgada a quienes se hagan meritorios de tal distinción que por su labor orientada al progreso de la humanidad se distingue, considerando que los ciudadanos que se mencionan en la presente resolución reúnen méritos suficientes que, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento sobre la condecoración Orden El Precursor, lo hacen acreedor de la reconocida referencia y distinción, considerando que el reglamento sobre la condecoración Orden El Precursor le reserva a la máxima autoridad del Estado Bolivariano de Miranda el derecho a otorgar dicho galardón a las personas que por su labor diaria se hacen acreedores del mismo. Resuelve, primero, conferir la condecoración Orden El Precursor a los ciudadanos que se mencionan en la presente resolución. Segundo, la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación General de Ceremonial y Protocolo quedan encargadas de la ejecución de la presente resolución. Cúmplase el ordenado y publíquese en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda, dada, firmada y sellada en el despacho del Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda en la ciudad de Los Teques a los 27 días del mes de junio del año 2014.
Años 204 de la Independencia y 155 de la Federación. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, refrendado. Adriana Delía Briceño, secretaria general de Gobierno. Resolución número 211. República Bolivariana de Venezuela, Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado Bolivariano de Miranda. En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 61 de la Constitución del Estado Bolivariano de Miranda y lo establecido en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo número 412 de fecha 27 de junio del año 1996, mediante el cual se crea la condecoración Orden Leoncio Martínez Leo. Considerando que es deber del Ejecutivo Regional reconocer, premiar y realzar las actividades de distinguidos profesionales de la comunicación social, quienes ponen su empeño, dedicación, esfuerzo y trabajo ejemplar para mantener informados a todos del acontecer diario de las comunidades, considerando que la Orden Leoncio Martínez Leo es el instrumento a través del cual el gobernador del Estado Bolivariano de Miranda enaltece las labores de todos aquellos ciudadanos que día a día contribuyen con el proceso de la información a través de la libre expresión de las ideas, con dedicación, ética y profesionalismo. Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento sobre la condecoración Orden Leoncio Martínez Leo, los miembros del Consejo de la Orden dieron el voto favorable para que se otorgue la distinción. Resuelve conferir la condecoración Orden Leoncio Martínez Leo en su primera, segunda y tercera clase a los ciudadanos que se mencionan en la presente resolución por haber reunido méritos suficientes que lo hacen acreedores a tan honrosa distinción de conformidad con lo establecido en el reglamento de la referida orden. Segundo, la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación General de Ceremonial y Protocolo quedan encargados de la ejecución de la presente resolución. Cúmplase lo ordenado y publíquese en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda. Dada, firmada y sellada en el despacho del gobernador del Estado Bolivariano de Miranda en la ciudad de Los Teques a los 27 días del mes de junio del año 2014. Años 204 de la Independencia y 155 de la Federación. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, refrendado la Resolución número 208, República Bolivariana de Venezuela, Gobernación del Estado Miranda. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado Bolivariano de Miranda. En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 61 y 69 de la Constitución del Estado Bolivariano de Miranda, en concordancia con lo dispuesto en el decreto número 2011-0067, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual se crea la medalla Honor al Mérito en su única clase, destinada a reconocer la obra de las personas naturales o jurídicas al servicio del Estado y el pueblo mirandino, considerando que es deber del Ejecutivo Regional reconocer y premiar a los servidores que realizan diariamente actividades en beneficio de las comunidades del Estado Bolivariano de Miranda y del país, sin distingo de razas, credos, religiones ni tendencias políticas, bajo un marco de sensibilidad y calidad humana, considerando que la medalla Honor al Mérito tiene como propósito reconocer la trayectoria de aquellas personas que por su vocación y espíritu de servicio en pro de la sociedad han realizado o realicen alguna labor en beneficio del pueblo de Miranda. Resuelve conferir la medalla Honor al Mérito en su única clase a los ciudadanos que se mencionan en la presente resolución. Segundo, la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación General de Ceremonial y Protocolo quedan encargadas de la ejecución de la presente resolución. Cúmplase lo ordenado y publíquese en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda. Dada, firmada y sellada en el despacho del gobernador del Estado Bolivariano de Miranda en la ciudad de Los Teques a los 27 días del mes de junio del año 2014. Años 204 de la Independencia y 155 de la Federación. Enrique Capriles Radonsky, refrendado la Secretaria General de Gobierno, Adriana Delía Briceño. Seguidamente, acto de entrega e imposición de condecoraciones por parte del gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, acompañado de la Secretaria General de Gobierno, Adriana Delía Briceño, y demás integrantes del presidio.
No. Mira, el flaquito está ahí más cerca. Mira, tómame una buena y me la pasa porque este no está tomando la fuerza. No, mira, y este está terrible. Este está terrible también. Malísimo, mira esto. Amor. Imposición de la orden El Precursor, en su tercera clase, a nuestra oradora de orden en el día de hoy, Tamoa Calzadilla Lara. Reconociendo así su meritoria trayectoria desde hace más de 17 años, como lo dijo nuestra directora de comunicaciones, una combatiente de nuestro periodismo. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su primera clase, que se otorga por instrucciones del ciudadano gobernador del estado de Miranda a una combatiente del trabajo diario de la gobernación del estado de Miranda. Invitamos a recibir la condecoración Orden Leoncio Martínez en su primera clase a la ciudadana Ana María Fernández Vázquez. Por su destacada trayectoria por más de 32 años al servicio del periodismo venezolano, reconocimiento al cual nos unimos todos los compañeros de trabajo de las distintas dependencias del gobierno de Miranda, y felicitaciones a todo el equipo que acompaña a Ana María Fernández en la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación del Estado. Entrega de la condecoración Leoncio Martínez en su primera clase, que se otorga a la ciudadana Arelis Paiva Hernández de lapatilla.com. Recibe en su nombre Jenny Pamela Toledo, reconociendo así la trayectoria de más de 30 años de la periodista Arelis Paiva. Número 7. Vamos por 4. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su primera clase a la ciudadana Natalie Alvaray González por sus 22 años en los distintos medios de comunicación. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su primera clase a la ciudadana Elena Lisette Bon Bartolozzi, reconociendo así la trayectoria de 21 años de labor periodística en los medios venezolanos. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su primera clase a la ciudadana Sofía Neder Almeida, del diario El Nacional. Hoy el gobierno de Miranda reconoce la trayectoria de 20 años de trabajo de Sofía Neder Almeida en los distintos medios de comunicación. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su primera clase al ciudadano Rodolfo Baptista Brito, del diario El Tiempo. Recibe así este reconocimiento Rodolfo Batista Brito por sus 20 años de trabajo. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su primera clase al ciudadano César Baticermeño.
Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su primera clase a la ciudadana Diana Carolina Ruiz. Igualmente, por su meritoria labor de 17 años en el ejercicio del periodismo. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su primera clase a la ciudadana Jenny Oropesa Brizuela. Por su trayectoria desde 1994 en distintos medios, hoy se reconoce así su trabajo y continúa haciéndolo día a día. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase a la ciudadana Mari Trini Mena Bracho. Por su trayectoria de 14 años, hoy es merecedora de la distinción Leoncio Martínez en su segunda clase. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase a la ciudadana Osmari Hernández Sosa. Igualmente, el gobierno de Miranda reconoce la trayectoria de esta profesional por 14 años en los distintos medios de comunicación. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase a la ciudadana Andreina Flores Zárraga. Con una destacada trayectoria desde 1997 en los distintos medios de comunicación, de esta manera se reconoce su trabajo por parte del gobierno de Miranda. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase al ciudadano Alejandro Chacón Hernández. Reconociendo así su trayectoria por más de 14 años en el ejercicio del periodismo. Entrega de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase que se otorga al ciudadano Daniel Garrido. Recibe en su nombre su señora madre Tamara Dávila. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase a la ciudadana Adriana Salazar Salas. Por sus 12 años en el ejercicio del periodismo, merecedora de esta distinción por parte del gobierno de Miranda. Entrega de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase que se otorga a la ciudadana Shirley Barnaghi, quien no se encuentra entre nosotros porque hoy recibe el Premio Municipal de Periodismo en la ciudad de Valencia. Recibe su productora Joansis Neira.
Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase a la ciudadana Carolina Pereira dos Reis. Reconociendo igualmente su destacada labor con una trayectoria de 9 años y también por su actividad docente. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase al ciudadano Gustavo Méndez Hernández. Por sus 13 años de trayectoria en los distintos medios, hoy se hace merecedor de esta distinción. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase a la ciudadana Celina Carqués Torres. Por sus 12 años de trayectoria en los distintos medios, hoy recibe así la distinción Leoncio Martínez en su segunda clase. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase a la ciudadana Carmen Sofía Alfonso Aponte. Con 10 años de trayectoria en los distintos medios de comunicación, hoy recibe la condecoración Leoncio Martínez. Imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase a la ciudadana María Alessandra Matute Grudas. Igualmente se reconoce la trayectoria de 10 años de trabajo de María Alessandra Matute. Corresponde ahora la imposición de la condecoración Leoncio Martínez en su segunda clase a la